jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Damos gracias al Señor que puedo estar de regreso hoy luego del tiempo de enfermedad. Gracias a cada uno de ustedes que se estuvo preocupando, mandándome mensajes, pudiendo orar por mi vida. No tengo palabras para agradecer a cada uno su preocupación, que Dios les bendiga a cada uno. Y bueno, hoy retomando actividad, hoy no vamos a seguir predicando secuencialmente Romanos porque bueno, todavía estoy en proceso de recuperación. Si el Señor lo permite, el próximo domingo lo estaremos haciendo. Hoy vamos a ver un texto que ya hemos visto hace un par de años atrás, es Salmo 54. No sé si todos tienen bosquejo. Si a alguien le falta, me levanta la mano. Allá. Maki. Ahí trae, Checho. Gracias, Checho. Decirles, bueno, que les pido oración. Ya esta semana he visto a un especialista y tengo que comenzar el tratamiento por la neumonía. No se asusten si me ven tosiendo, es un proceso todavía que me va a durar un par de semanas, ya me dijo la doctora. Si ven que me estoy ahogando, me pongo colorado, no se haga problema, es solo un momento. Tengo aquí el té para ir manteniendo. Y bueno, confiando en el Señor que me dé la fuerza para poder hoy exponer su palabra. Recuerde también de poner todos en silencio sus celulares también, eso les pedimos como siempre, póngalo en silencio. Aquellos que van a comenzar el proceso de discipulado para la membresía, les pido que se queden un ratito después de la reunión. Creo que solamente me falta David, de la mañana ya están todos, David de la tarde. Quédate un cachito, David, charlamos y te comento bien cómo es el asunto. Y también recuerde que a partir del primer domingo de febrero ya se van a unificar las reuniones, vamos a tener una sola reunión por la tarde, ¿está bien? Ya no va a ser a las 5:30, sino a las 5 de la tarde. Les pedimos a todos que se esfuercen en llegar 15 minutos antes por lo menos, para que sea más fácil el trabajo de los conserjes que lo van a estar ubicando. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? También pedirles oración por nuestro hermano Isaías y hermano Antonella, que el domingo que vienen van a ir a compartir las reuniones en Citibel. El hermano Isaías va a predicar allí, que Dios lo use en aquel lugar, estén orando por él, no lo vamos a ver el fin de semana. Así que les pedimos que oren por ellos, que Dios los use allí en Citibel, en la iglesia bíblica de Citibel, el pastor Enrique Oriolo. Y bueno, también que Dios bendiga a los hermanos que van a estar cubriendo los puestos. ¿Está bien? Que Dios también los use a cada uno de ellos. ¿Estamos entonces? ¿Todos los anuncios? ¿Me olvido algo o no? Sí, un tema importante. Ya hace una semana atrás que tengo el alta médica, ¿no? de no contagio. Así que no se hagan problemas, no se asusten si por ahí toso cerca de uno de ustedes. No contagio ya pasó. Pero igual estoy con barbijo y me estoy cuidando para que cada uno de ustedes se sienta tranquilo, pero sepa ya que hace prácticamente una semana, 10 días que tengo la alta médica, ya no hay rastro del COVID. Doy gracias al Señor también porque no hemos contagiado a nadie, más allá del grupo familiar, hemos mantenido aislado, cuidamos y seguimos las pautas médicas a rajatabla para cuidar a toda la familia, cuidar a mi mamá, diferentes familiares. Gracias a Dios ninguno se contagió. Pero ya estoy de alta médica, así que quédese tranquilo. ¿Está bien? ¿Venimos bien? Vamos a la palabra del Señor, leemos y luego oramos todos juntos. Dice así la palabra del Señor. Salmo 54. Dice, al músico principal en Neginot, masquele David cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Versículo 1. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Oramos. Dios,
Te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos teniendo. Hemos escuchado el Evangelio glorioso, hemos escuchado hermosas canciones que alaban y exaltan tu nombre. Ahora nos presentamos delante de tu palabra. Te pido que me des la capacidad, que me llene de tu Espíritu Santo para pueda, con tu poder, hablar tu palabra con claridad, con sencillez, con pasión, en el poder de tu Espíritu Santo. Que abras el entendimiento de mis hermanos para que puedan comprender tu palabra. Y si hay alguien aquí que está en este lugar que todavía no te conoce, puedas abrir su entendimiento para que pueda creer en el Evangelio. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es ¿qué hago cuando me maltratan injustamente? Esa es la pregunta que hace el título del sermón. Algo que por lo general a todos nos pasa en algún momento en nuestra vida es sentirnos maltratados por otros, ya sea en los hogares, ya sea en los trabajos o en muchos otros ámbitos. En el colegio, por ejemplo, se utiliza una palabra que no es en español, que no está en español, que se utiliza en inglés, que es la palabra bullying, para referirse respecto al maltrato o al acoso escolar, y se hace campaña en los medios para evitarlo. Usted ve mucho de esto, ¿no? A veces el maltrato puede ser físico, puede ser verbal, o incluso solo con actitudes de desprecio alguien se puede llegar a sentir maltratado. Ahora, lo que se puede agregar a esto es lo siguiente, que somos maltratados muchas veces de diferentes maneras, pero los maltratos que más nos duelen son de aquellas personas con las cuales más estamos relacionados, con los cuales más nos relacionamos íntimamente, que son más cercanos a nosotros. O sea, por ejemplo, cuando vos vas manejando, ¿no? y el colectivero te pasa por al lado, ¿no? Y te pega un grito y te insulta, te molesta, pero lo podés soportar, ¿no? Contás hasta 10 y vas. Ahora, cuando una madre se siente despreciada porque la hija todo el tiempo le habla mal, esa madre se siente más dolorida. El dolor dura mucho más tiempo. Cuando un padre le dice cosas malas a sus hijos, se siente mucho más el dolor. Cuando un esposo maltrata a una esposa o una esposa desprecia a su esposo, el dolor es mucho más grande porque hay una relación más cercana. No es lo mismo cuando en tu trabajo, gente que no te conoce habla mal de vos, no te molesta tanto. Pero cuando tenés un compañero con el que estuviste un montón de años trabajando juntos y te enterás que te está sacando mano diciendo cosas de vos que no son ciertas, te duele más. ¿Por qué? Porque él te conoce, sabe de vos, ¿no? Y te enterás de que está hablando mal, que no te vino a encarar a vos, sino que está hablando mal. Eso te duele más. Otro de los dolores feos, que muchos seguramente que están acá han pasado, es cuando te maltratan por tu fe. Es re duro sentirte menospreciado por personas que antes tenían aprecio por vos, pero desde que vos le dijiste que sos cristiano, te evaden, te rechazan, no quieren estar con vos, te agreden. Ese es un dolor también muy feo. ¿Por qué hablo de todo esto al comenzar el sermón de hoy? Bueno, porque el pasaje de hoy trata un poco acerca de esto. El contexto de este salmo es una situación de maltrato injusto hacia David. Y a partir de eso vemos la reacción de un creyente genuino que ora a Dios pidiendo ayuda en medio de este dolor tan grande que siente. Es un modelo para nosotros. Ahora, como normalmente no predico salmos, estamos predicando ahora a Romanos, creo que es conveniente hacer un par de consideraciones en cuanto a este libro hermoso, Salmos. En el seminario hace tiempo atrás escuchaba una definición acerca de este libro, mira que la escribí acá. Los salmos dan testimonio de todos los problemas y las alegrías de la vida humana ordinaria en la que participan todas las personas comunes. En cuanto al propósito del libro, el profesor enseñaba que se puede decir que el propósito de esta colección de canciones / oraciones es enseñar a los creyentes cómo orar, alabar y adorar a Dios de manera apropiada. Citando a un comentarista, el profesor también expresaba lo siguiente: los salmos proporcionan expresiones tangibles de alabanza y lamento, invitación y exhortación, de formas que honren a Jehová como el máximo soberano y supremo tesoro y auxilio de todos. Juntos, los salmos exaltan la grandeza y fidelidad de Jehová, la centralidad de la palabra, la esperanza de su reino mesiánico y la necesidad de perseverar en confianza y lealtad a Dios.
Este salmo, el 54 en particular, está catalogado como uno de los salmos de lamento, así se le llama. ¿Por qué? Bueno, se denominan así porque son composiciones que surgieron de la angustia del salmista, el dolor, del abandono o de la desorientación. La aflicción que siente el salmista David o el que sea el autor del salmo pueden provenir de diferentes fuentes. En algunos casos la aflicción viene de Dios mismo, como vemos en, por ejemplo, el Salmo 38. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. ¿De quién es esa mano que está hablando? La mano de Dios. A veces la aflicción es a causa de pecados cometidos o de aflicciones internas del salmista. Ya no tiene que ver con Dios, tiene que ver con el corazón del salmista. Fíjate Salmo 51:1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué cosa? Mis rebeliones. El problema estaba en el salmista y que estaba sufriendo por su propia causa. En ocasiones, como en este Salmo, el 54, la aflicción viene de un enemigo externo. Aunque en este caso se sepa quiénes son los enemigos, generalmente no se nombran con el propósito de que vos puedas aplicarlo esto a diferentes situaciones de tu vida. Pero en este caso sí, tenemos y nos dan el contexto histórico de la situación. Considerando que cada creyente sufrirá momentos de dolor semejante a los de David, vas a encontrar en el pasaje de hoy una enseñanza muy importante para saber cómo actuar cuando sufrís maltratos injustos en tu vida diaria, especialmente de aquellos con los cuales más te relacionás. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Háganme una carita, no veo su barbijo. ¿Me van siguiendo? Bien. El tema del sermón, bien allá atrás también me hace la mano. El tema del sermón es el siguiente. El creyente puede recurrir a Dios en oración cuando es maltratado injustamente por las personas que lo rodean, con los cuales tiene una relación. El creyente puede recurrir a Dios en oración cuando es maltratado injustamente por las personas que lo rodean y especialmente con los que tiene mayor afinidad. ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cómo debe recurrir a Dios? ¿De qué manera? Bueno, el pasaje presenta 3 aspectos importantes que debe considerar en este tipo de situaciones. El primer aspecto lo tenemos del versículo 1 al versículo 3. Siempre les pedimos a aquellos que vienen por primera vez, mantengan su Biblia abierta para seguir la lectura, para que vea que lo que yo le voy diciendo no es un invento mío, está en la palabra de Dios, que el tema es el que nos da el pasaje y que lo que te voy a argumentar y te voy a decir está en la Biblia, ¿está bien? Por eso te animo a que mantengas tu Biblia abierta y que sigas conmigo la lectura. Dice entonces el versículo 1 al versículo 3 que el creyente puede recurrir a Dios en oración cuando es maltratado injustamente, rogándole a Dios que de acuerdo a su poder, Él intervenga en la situación. Esa es la primera situación. Lo primero que podemos hacer es clamar, pedir ayuda para que Dios de acuerdo a su poder pueda actuar. En el encabezado del pasaje, vos tenés ahí, si tenés tu Biblia vas a ver que el encabezado dice unas cositas ahí, ¿no? Encontramos datos que ayudan a comprender el contexto histórico de este salmo. Dice, al músico principal en Nehinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Respecto a la primera frase que dice ahí, al músico principal en Nehinot, algunos estudiosos comentan de que se trata de un salmo que debía acompañarse con instrumentos de cuerda. Fíjense que en la Biblia de las Américas lo que tienen van a ver que dice para el director del coro con instrumentos de cuerda. Este tipo de salmos se requería instrumentos de cuerda para acompañar. En cuanto a la mención de que sea un masquil, no hay una completa certeza entre los estudiosos, pero algunos comentaristas explican que puede referirse a un salmo didáctico o para instrucción. De eso habla cuando habla un masquil. También se nos informa quién es el autor. ¿Qué dice ahí? ¿Quién es el que lo escribió? David. Es un masquil de David. Ahora, lo más interesante es que a diferencia de la mayoría de los salmos de lamento, en este caso se nos comenta específicamente el contexto de cuál fue escrito.
¿Cuál fue la situación? Dice, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Bueno, si vos ves ahí, ves que en el título menciona dos pasajes bíblicos, alusiones a dos pasajes bíblicos. Primera de Samuel 23:19 y Primera de Samuel 26:1, que dice, después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Y 26:1 dice, vinieron los cifeos a Saúl en Gabá diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? En ese momento, David era perseguido por Saúl y su ejército, quien buscaba matarlo, aunque David no había hecho nada malo, sino que toda esta persecución nace de los celos de Saúl hacia David. ¿Se acuerdan cuando la gente cantaba, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000? Saúl se llena de celos con David, lo empieza a perseguir, aun cuando David había sido leal en todo hacia Saúl. Así todo, en medio de esta persecución que le está padeciendo David, David decide ayudar a una ciudad de Israel llamada Keila, situado en la tribu de Judá, que fue invadido por los filisteos. Fíjate el contexto, 1 Samuel 23:5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Pero a pesar de haber mostrado su lealtad completa, Saúl lo sigue persiguiendo. Era tan obvio la injusticia de esta actitud que el mismo hijo de Saúl lo reconoce y se mantiene leal a David. Fíjate 1 Samuel 23:17. Jonatán habla a David y le dijo, fíjate el corazón bondadoso y leal de Jonatán hacia David. Le dice, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú vas a reinar sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Jonatán sabía que Dios iba a cumplir su palabra, sabía que David había sido ungido como rey de Israel, y sabía que él no estaba haciendo nada malo en esta persecución que estaba teniendo con Saúl. Pero lo que se observa en este caso no es simplemente la mala actitud de Saúl y de su ejército, sino que también los habitantes de Zif van ante el rey a avisarle del sitio donde David está escondido. Como decimos nosotros, lo fueron a botonear, le fueron a contar al rey, a decirle dónde estaba escondido David, incluso sabiendo que David no había hecho nada malo. Y no lo hacen una vez, sino 2 veces. Ah, que eran malos esto, ¿no? Sí, feo, ¿no? Qué feo lo que estaban haciendo. No, uno no puede entender cómo estos hombres habían actuado de esta manera. Es llamativo aparte que estos cifeos eran de la tribu de Judá, al igual que David, lo cual es una traición mucho mayor porque van a traicionar a su propio paisano. En vez de apoyarlo, ayudan a un rey que es de la tribu de Benjamín, que se había vuelto loco, incluso cuando probablemente todos ellos habían enterado de que David había salvado a una ciudad de la misma tribu. Y así todo ellos van y lo traicionan. En medio de todo este contexto de trato injusto, es que entonces se escribe y aparece este salmo de lamento que David escribe y que el salmo nos presenta. ¿Me van siguiendo en el contexto? ¿Entendieron más o menos cómo estamos ubicados? En medio de este contexto, entonces el salmo comienza con un ruego. Versículo 1 dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Se pide por el auxilio de Dios que Él, por su nombre, otorgue salvación al que estaba sufriendo, en este caso David. ¿Qué quiere decir con esto de apelar, de rogar al nombre? Apelar la ayuda del nombre de Dios era sinónimo de pedir la intervención directa de Dios en el asunto. El pastor MacArthur comenta lo siguiente: en el mundo antiguo, el nombre de una persona era esencialmente la persona misma. Aquí el nombre de Dios incluye su protección en conformidad del pacto que Dios había hecho con David. Dicho de otra manera, lo que está pidiendo es, Señor, de acuerdo a como has sido siempre conmigo, te pido que me salves. Eso es lo que está pidiendo David. Pero su pedido no queda simplemente ahí, sino que el salmista ruega que sea de acuerdo a su poder, que dice ahí, de acuerdo a tu poder, Dios, defendeme vos. Un creyente que se encuentra en medio del dolor pierde toda confianza en sí mismo para
refugiarse únicamente ¿en quién? En el poder de Dios. Así lo vemos, por ejemplo, en Pablo, que lo cuenta en 2 Corintios 1, del 8 al 10. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdemos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo y sus compañeros de misión se rindieron, dijeron, ya no hay esperanza en nosotros mismos, confiamos y nos ponemos en la mano de Dios, sabiendo que Él tiene el poder y que nos ha librado en su momento, que nos libra y que de acuerdo a su misericordia nos va a librar también. ¿Por qué llegamos a esta situación de no encontrar fuerzas en nosotros mismos y tener que recurrir a Dios? Bueno, porque el Señor quiere que así sea, esa es su voluntad. Él no espera que solucionemos esta clase de situaciones con nuestras propias fuerzas, sino que confiemos en su poder. ¿Por qué podemos confiar en su poder? Porque Él es omnipotente y por lo tanto puede cambiar la situación en un instante. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Job? Él pasó muchas situaciones tremendas. Al final del libro Dios le habla y Job no recibe la respuesta de por qué está pasando lo que está pasando, pero él confía igual, se arrepiente y confía. ¿Qué es lo que le ha dado tanta seguridad a Job? El saber que Dios sabe y que Dios puede. De que Dios sabía toda la situación que estaba pasando y que Dios podía cambiar todo en un instante. Eso fue suficiente para Job para decir, Señor, pongo toda mi confianza en vos ruego tu ayuda, que vos me libres de esta situación. Él pudo entenderlo con claridad. No necesito saber más nada. Por eso cuando sos maltratado injustamente, una de las cosas más sabias que podés hacer para empezar, ¿qué cosa? Es recurrir a Dios en oración, pidiendo que Él intervenga en la situación de acuerdo a su poder. Que te arrodilles y te humilles ante Dios y digas, Señor, esta situación se me fue de las manos. Toda esta situación con estas personas no las puedo yo manejar, pero vos tenés poder para hacerlo. Señor, te pido que de acuerdo a tu poder intervengas. Eso es lo primero que deberíamos hacer cada uno de los creyentes cuando estamos en una situación que somos maltratados injustamente. Este es el primer aspecto que tenés que considerar cuando padeces esta clase de trauma. Ahora, ¿cómo podés estar seguro de que Dios tiene tanto poder para tratar con la situación que estás pasando? Bueno, entre muchas y muchas razones que te puedo dar, principalmente porque en Cristo Dios mostró su gran poder. Fue en Cristo. Grandes prodigios y milagros acompañaron el ministerio de Jesús. Tal es así que la gente misma decía, mira, si al menos puedo tocar el borde de su manto, sé que seré sano, seré librado de mi problema, como vemos en Mateo capítulo 9, capítulo 14. ¿Se acuerdan cuando Él estaba en la barca con los discípulos y Él reprende el mar y el mar queda quieto y los discípulos se llenan de temor y dicen, ¿quién es este que incluso el viento y el mar le obedecen? Ellos reconocen que estaba Dios mismo en esa barca, el Hijo de Dios. Pero hermano, más allá de todas estas demostraciones de poder en Cristo, ¿cuál es su mayor demostración de poder? ¿Qué les parece a ustedes? En la cruz. En la cruz, Él mostró su mayor demostración de poder. Fue allí en la cruz donde se nos dice que Cristo venció a todos sus enemigos, dice Colosenses 2:15, y despojando Cristo a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hoy Cristo está sentado a la diestra del Padre, esperando un día tomar posesión de todo lo que ganó por medio de su sacrificio, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 12, versículo 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Cuando tengas dudas en cuanto a si Dios tiene suficiente poder para tratar con tu problema, mira a Cristo y todo temor se disipará. ¿Se acuerdan ese himno viejo? Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Mira tan solo a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, la sección continúa con una manera similar de expresar lo mismo. Cuando el salmista plantea que Dios oiga su oración y que escuche las razones de su boca, es como que ilustra un juicio en el cual él está siendo acusado de una manera injusta, pero recurriendo a un juez que es completamente justo. David le está diciendo: Dios, hay gente que me ha sentado en el banquillo de los acusados, por eso te ruego que oigas los argumentos en mi defensa, lo que tengo para decirte. Ahora, no es que el Señor necesita que el creyente le demuestre su inocencia, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque es claro que Él lo sabe todo. Yo no llego a decir la palabra de mi boca y vos ya la conocés, Señor. Vos conocés hasta la intención de mi corazón. No necesitás que yo te dé los argumentos para defenderme, porque vos sabés si estoy mintiendo, si soy íntegro en esta situación, o si te estoy macaneando. Vos lo sabés todo, Señor. Ahora, ¿por qué David lo hace esto? Bueno, porque esta es la expresión de un corazón que al estar afligido se siente más aliviado cuando puede presentar su caso ante el juez del universo que todo lo ve y que tiene el poder para cambiar las cosas. David no hacía esto para convencer al Señor, sino para aliviar su carga, para que su carga sea más liviana, al poder presentarla ante el juez del universo que todo lo ve y que juzga todo con completa rectitud. Y que, entonces aparte, porque en todo esto hay un principio bíblico muy claro. ¿Cuál es el principio muy claro que vemos aquí? Que Dios se agrada que los creyentes clamen a Él en cada circunstancia dura de su vida, incluso en los momentos cuando están sufriendo un maltrato injusto. Dios se agrada, Dios se pone contento cuando en esa situación difícil vos vas y clamás ante Él. Es lo que Él desea. Esto es lo que nos muestra aquí el Salmo. Ahora, antes de revisar cuál es el asunto y los argumentos que David va a dar, es interesante, no sé si te diste cuenta, prestar atención a algo que es hermoso que estamos viendo acá. ¿Qué es esto hermoso? Hermano, Dios oye nuestras oraciones. Esto es tremendo. ¿Te pusiste a pensar en esto? El Rey del universo, que es adorado por todas las huestes celestiales, al que ningún hombre puede ver y que los cielos de los cielos no pueden contener, está dispuesto a oírte cuando clamás a Él. Él te oye. Él te oye. Pero no lo hace porque tengas un valor importante en vos mismo, sino sencillamente porque en su gracia y misericordia te concede semejante privilegio. Es por su gracia que puedes hacerlo. La esperanza del creyente se encuentra expresada de una manera maravillosa en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, como cantamos muchos domingos acá. ¿Cuál es? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tremendo, hermanos. Tremendo. Qué privilegio tan grande es el que tenemos, hermanos. Ahora, habiendo expresado su ruego a ser oído por Dios, luego el salmista presenta la causa de su dolor. Versículo 3 dice: extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Selah. La primero que remarca es que hay gente extraña o extranjera que se habían puesto en su contra. ¿Quiénes son estos? Estos que se habían puesto en contra. Es interesante notar que de acuerdo al contexto se está refiriendo a los cifeos que fueron a avisar a Saúl dónde se escondía David y sus hombres. Ahora, si estos cifeos eran parte de la tribu de Judá, ¿por qué David los llama extraños o extranjeros? ¿Qué te parece? Bueno, la respuesta es simple, porque lo estuvimos viendo en anteriores sermones, ¿no? Si no lo viste los anteriores domingos, te animo a verlo porque nos ayuda a entender con claridad esta parte. Estos cifeos eran israelitas de nacimiento, pero no eran judíos de corazón.
no eran creyentes de verdad. O sea, adoraban a Dios superficialmente, pero no podían considerarse como creyentes genuinos. Estaban circuncidados externamente, pero su corazón todavía seguía sin circuncidar. No eran descendientes espirituales de Abraham. Por eso eran extranjeros o extraños. Hermanos, es muy común que haya situaciones de maltrato de gente que se dicen a sí mismos piadosas o temerosas del Señor, pero que en realidad no lo son de verdad. Tenemos muchos casos. Aquí tenemos muchas personas que han venido de iglesias donde en su momento eran, allá arriba lo tenían, ¿no? Hay muchos acá que les pasa eso. Que eran, ¿no? Acá viene el Timoteo, viene el Tito, viene el futuro apóstol, el profeta. Cuando se fueron, acá viene el Iscariote, mirá. Ahí va pasando el Iscariote, ahí va, ¿no? El Alejandro el Calderero, ¿no? Te tratan de lo peor. Cuando en su momento eras el ungido, el hijo del ungido, quién sé yo, que la mano derecha, la mano izquierda, pero de repente te volviste un traidor, ¿no? Pasa así, pasa así, bueno, y duele esa situación, ¿no? Porque uno ha amado el lugar donde ha estado, se ha sentido, ha dado lo mejor, y de repente estar en esta situación nos duele. Obviamente que esto le dolía mucho a David. También menciona el texto que había hombres violentos que buscaban quitarle la vida a David. Había hombres violentos. Esa es una referencia, evidentemente de acuerdo al contexto, a Saúl y su ejército. Tanto los cifeos como Saúl compartían una característica muy triste que dice, no ponían a Dios delante de sí, o como lo expresa mejor la versión NBI, dice, pues gente extraña me ataca, tratan de matarme los violentos, gente que no toma en cuenta a Dios. Aquí está la clave, ¿ves? Se ve con más claridad esto que te estoy hablando. Como decía recién, hablan de Dios, cantan de Dios, pero no tienen a Dios. Por eso, aunque externamente a veces hacen cosas de creyente, en su interior están muertos espiritualmente y por eso solo viven una religiosidad externa, pero no honran a Dios de verdad, no lo tienen en cuenta de verdad. Romanos 2, 8, 28 y 29 nos habla un poco de este tipo de gente. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que judío es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ves? Esta es la situación de un creyente genuino. El argumento entonces del salmista en su ruego es el siguiente, mira, lo escribí así. Señor, sabes que en todo he sido fiel a Saúl y a Israel. He arriesgado mi vida por ellos. Si los cifeos se han levantado en mi contra y Saúl con su ejército quieren matarme, es porque ellos no te consideran en lo más mínimo. Porque si tuvieran temor hacia vos, no harían lo que están haciendo. Por eso te pido por favor tu ayuda y que de acuerdo a tu poder me defiendas ante este maltrato tan injusto. Así sería la oración que está haciendo acá David. Esto es, hermano, un modelo de oración precioso para que imites. ¿Cuántas veces te encontrás en situaciones donde sin razón justa te trata mal y te lastima? ¿Cuántas veces te encontrás? Un montón de veces. Bueno, cuando ese sea el caso, que esta sección te anime. Recurrí a Dios en oración, presentale tu causa y rogale que de acuerdo a su poder Él pueda actuar. No puedo asegurarte qué es lo que Él hará, cómo es que Él te va a responder, pero sí hay algo seguro, que es lo que nos dice Romanos 8:28, que Él usará esta situación para tu bien espiritual. Sea que te quite el problema, sea que se espere un poco, o sea que no lo haga, a fin de cuentas todo reportará en un beneficio espiritual para tu vida. Pero además, hermanos, sea cual fuera la respuesta que recibas, hay una promesa segura. ¿Cuál cosa? ¿Cuál será esa promesa? Que su gracia será suficiente para sostenerte en todo tiempo. Como dice 2 Corintios 12:9. ¿Se acuerda? Pablo clamando por el aguijón en la carne 3 veces. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué le dice Dios? ¿Te lo voy a sacar? No, ¿qué le dice? Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo tanto, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en un trato injusto. ¿Por qué? Decí conmigo. Porque cuando soy débil, entonces ¿cómo sos? Sos fuerte. Cuando sos débil, sos fuerte. Porque la gracia que necesitas para hoy, Dios te la va a dar. Y porque la gracia que necesites para mañana será esa gracia venidera de la cual habla John Piper, que dice que va a llegar para que puedas sostenerte también en el día de mañana. Mi pregunta es, ¿cómo es en tu caso? ¿Cómo es? Cuando estás en esta clase de situaciones que estás siendo maltratado injustamente, ¿estás clamando por ayuda a Dios? ¿Le estás pidiendo su ayuda? El siguiente aspecto lo encontramos en versículo 4 y versículo 5. El creyente puede recurrir a Dios en oración cuando es maltratado injustamente, confiando en que Él actuará de acuerdo a su fidelidad. El pasaje prosigue con un cambio en la oración. Primero, ¿qué hizo? Rogó. Ahora, ¿qué hace? Expresa su confianza. Fíjate que dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. El salmista sabía que Dios lo ayudaba a pasar esta prueba y que se estaba en pie porque Él sostenía su vida. La versión Biblia de las Américas da una traducción más clara esta porción. Mirá, versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Así como es importante en momentos de dolor el poder pedir ayuda al Señor, también es igual de esencial confiar en Él, como dice el libro romano, mas el justo por la fe vivirá. Somos creyentes, ¿se acuerdan que vimos eso? ¿Qué significa que seamos creyentes? Que vivimos una vida por fe, confiando en Dios. Si no hay fe, entonces no hay creyente. Pero la vida del creyente está caracterizada por una confianza plena en Dios. Dios no se agrada de aquellos que claman a Él dudando que pueda cambiar una situación que están pasando. Fíjate Santiago 1:6 y después buscame el 7. Dice, pero pida ¿cómo? ¿Dudando? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y Santiago deja claro en versículo 7, no piense pues quien tal haga, o sea, pedir dudando, que va a recibir cosa alguna del Señor. Para recibir algo del Señor, ¿cómo tengo que pedir? Con fe. Tengo que pedir con fe. Por lo tanto, a la hora de orar, es tan importante la humildad para reconocer que ya no puedo manejarlo yo la situación y necesito recurrir a Dios, como es tan importante la fe para confiar que Él puede cambiar la situación. Ambas cosas son necesarias. Confiar de que Él tiene el control de todas las cosas y que de acuerdo a su voluntad puede actuar, como dice el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El salmista estaba seguro que en cada situación dura que le tocó pasar, Dios lo acompañó, lo ayudó y lo guardó. Así lo declara en 1 Samuel 17:37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Incluso podría decir, incluso me va a librar de tu mano, Saúl, más adelante. Por eso podía confiar en el Señor. Sea que tuviera que pelear con un animal que quisiera arrebatar las ovejas, que enfrentara al gigante Goliat, que le tocara enfrentar el maltrato injusto del rey, el rey a que él amaba y que le había sido leal en todo. Él enfrentó bestias como leones, como osos, enfrentó una bestia de 3 metros como Goliat y ahora estaba enfrentando al poder político de una nación.
pero sabía que podía confiar en Dios porque Dios estaba con él. Eso es lo que le daba confianza a David. Saber de que él había sido en todo fiel. Incluso cuando Saúl muere, él expresa una alabanza de tristeza por la muerte de Saúl y de Jonatán, porque él amaba a ese rey. Porque en un momento él tuvo el poder en sus manos para hacerle daño a Saúl y no lo hace. Porque él dice, no está en mí tocar al ungido de Dios. Él amaba a Saúl. El mismo Dios que sostuvo su vida para vencer a un oso o a un soldado súper entrenado es el que lo guardaría en medio de la persecución en la que estaba. ¿Qué es lo que esperaba David en esta situación? Que Dios devolviera el mal a sus enemigos, o sea, que el mal que ellos pensaron hacerle a él se transformara en su propio juicio. Algo similar a lo que le pasó, ¿se acuerdan? A Amán, el impío. Amán preparó una horca para colgar a Mardoqueo. Pero ¿qué nos muestra Esther 7:10? Que en la horca que Amán preparó, en vez de ahorcarlo a Mardoqueo, lo ahorcaron al mismo. Providencialmente Dios devolvió el mal a este hombre que había pensado contra Mardoqueo, que había sido fiel al rey Asuero. Y luego su confianza se refleja en expresar lo siguiente, dice, córtalos por tu verdad. Medio duro David, ¿no? ¿No es muy duro lo que está diciendo David? Bueno, no es la única porción de los salmos donde hay expresión así de fuerte. Vas a encontrar otras secciones imprecatorias. El punto en este caso es que la gravedad del mal hacía necesaria una acción radical de Dios. Saúl no buscaba a David para pegarle un cachetazo, para decirle, eso no se hace, para mandarle una carta de documento. Saúl buscaba a David para matarlo. Y nada ni nadie lo iba a hacer cambiar de opinión. Ni siquiera su propio hijo. Ustedes saben, vimos que Saúl amaba a Jonatán. Jonatán intenta cambiar de opinión a Saúl y Saúl se reenoja. Fíjate lo que dice 1 Samuel 20, 30 al 33. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. ¡Fua! Tremendo el insulto. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. No era muy perspicaz Jonatán, pero llegó un momento que se dio cuenta que estaba todo mal, ¿no? Cuando casi su papá lo clava contra la pared con una lanza, dijo, bueno, la cosa está picante, no hay caso, no quiere aflojar. Por lo que entonces se necesitaba que el Señor obrara de una manera tremenda. Porque aunque tal vez los creyentes no están hoy en la misma situación que David, en esta declaración del pasaje sí hay un principio que es importante. Cuando pedís a Dios que actúes, estás confiando en que Él juzgue con rectitud, que Él obre con justicia. Él es justo y va a obrar con rectitud. Que sea Él quien se encargue de la situación y no vos, como dijimos. David pudo tomar venganza por su mano, no lo hizo. No somos llamados a tomar venganza por nuestra propia mano, ni a devolver mal por mal, sino dejar todo a la justicia perfecta de Dios, como dice Romanos 12, 17 y 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice Dios, dice el Señor, yo voy a pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué el salmista podía estar confiado en Dios? Porque sabía que si él iba a actuar, lo haría de acuerdo a su verdad, o sea, porque el Señor es fiel. La versión Biblia de las Américas nuevamente traduce aquí mejor la palabra usada. Dice, Él devolverá el mal a mis enemigos, destrúyelos por tu fidelidad. Dios le había prometido a David que él sería rey, eso nos relata 1 Samuel 16. Por lo tanto, si David moría, el Señor estaría faltando su promesa. Y eso era imposible, ¿por qué? Porque Dios, como dice
Apocalipsis 19, es llamado fiel y verdadero. Todo lo que dice es verdad. Cada una de sus promesas se cumplen siempre, porque si no, no sería Dios. Pero Él cumplía. Josué lo declara en Josué capítulo 23, versículo 14. He aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, estoy por morir. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Por qué no faltó ninguna? Porque como dice Número 23, 19, Dios no es hombre para mentir. Dice Número 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La confianza de David no estaba puesto tanto en cuál era la promesa de bendición que se le había dado, sino ¿saben en qué estaba más la confianza de David? En el carácter del que había prometido. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Fiel, verdadero, sin sombra de variación, inmutable en sus promesas. Lo que Él dijo lo va a cumplir, no va a cambiar, no va a decir, bueno, te dije esto, pero en realidad te voy a dar esto otro. Él no cambia y nunca lo va a hacer. Por eso David podía estar confiado en Dios. El solo hecho de considerar que Dios es fiel es suficiente para tener absoluta confianza en Él, incluso cuando sos maltratado injustamente. Este es el segundo aspecto importante a considerar en esos momentos. ¿Cuál es? Que poder recurrir a Dios en oración, confiando que de acuerdo a su fidelidad, Él va a actuar. Si Él ha prometido que siempre estará con vos, debes apoyarte en su promesa, como dice Mateo 28:20. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así dice la palabra de Dios. Amén. No lo digo normalmente, pero estos días que escuché a Isa predicar ya me agarró el gustito. Amén. Así dice, así sea, y así va a ser. Incluso cuando todas las cosas estén patas para arriba. O cuando el maltrato se vuelva muy doloroso. ¿Por qué? Porque Él no cambia y siempre es fiel. Hermanos, su mayor muestra de fidelidad es haber enviado a su Hijo al mundo, cumpliendo así su promesa de salvación para los pecadores, como dice Mateo 1, 21 y 23. Y dará a luz un hijo, María, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Gabriel en el Evangelio nos decía que Jesús vino al mundo como todos nosotros, sí es verdad, pero también en una forma única. Vino en una virgen, nació en un nacimiento virginal, concebido del Espíritu Santo. Por eso Él era 100% Dios y 100% hombre. Y por eso en Él se cumple la fidelidad de Dios de enviar un Salvador al mundo. Cristo es la simiente de Abraham, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra, como dice Hechos 3, 25, 26. Cristo es el descendiente de David que ocuparía el trono eternamente, como dice Lucas 1, 31 al 33. Por lo cual, cuando te sientas desanimado y con falta de confianza, mirá por favor a Cristo. Como decíamos el himno anterior, que dice en otra parte, fía en Cristo, fía solamente en Él, confía en Cristo, confía solamente en Él. Mi pregunta es, y mírame al rostro, mírame, ¿estás confiando en Dios aunque la vida duela? ¿Estás confiando en Él? Cuando sos maltratado injustamente, ¿te apoyás en Él de todo corazón? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En Cristo o en que la situación cambie? ¿Dónde tendría que estar puesta? En Cristo. Porque sea
o sea que la situación no cambie, Él sigue siendo digno de toda nuestra confianza. Finalmente, el creyente puede recurrir a Dios en oración cuando es maltratado injustamente, alabando su nombre, ya que sabe que Él obrará de acuerdo a su bondad. Vimos primero el atributo de poder de Dios. Dijimos que Dios es omnipotente. Luego vimos el atributo de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Acá vamos a ver el tercer atributo de Dios, que Dios es bondad, que Él es bondadoso, que Él es bueno. Dice finalmente el pasaje, luego de presentar el ruego y declarar confianza en Dios, ahora apunta a alabar al Señor. Dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Del corazón del salmista surgía una expresión de alabanza a Dios. Los sacrificios que él presentaría serían voluntarios, o sea, espontáneos, reconociendo la grandeza del Señor. Ahora, fíjate qué claro que es aquí, que así como en el versículo 1 clama al nombre de Dios, ahora también alaba al nombre de Dios. Así como pide que Dios directamente actúe, ahora alaba directamente a Dios. A Él presenta su alabanza. Esto muestra un doble reconocimiento. Solo en el Señor es en quien el creyente tiene un refugio constante y a su vez solamente Él merece toda su adoración. Como canta esa canción famosa, Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Él es tu refugio y tu alabanza. Solo de Él procede la salvación de los creyentes. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe fuera de Él. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Porque por gracia, como dice en voz pasiva, correctamente de las Américas, habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No es por obra, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Para que solamente Cristo, el Señor, reciba toda la honra y gloria de su pueblo. ¿Ves con claridad cómo es esto? ¿Ves qué tremendo que es? Y esto no tiene que ver con que Dios responda o no la petición que le hagas. ¿Se acuerdan lo que dijo Job cuando le pasó lo que le pasó? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué el salmista alababa el nombre de Jehová, o sea, Dios mismo? Porque ¿qué dice el texto? ¿Él es malo? No. Bueno. Él es bueno. O sea, esto de que la bondad de Dios es que Dios es la fuente de todo bien y todo lo que hace es digno de destacar. Es hermoso y beneficioso para su creación, como dice Génesis 1:31, Santiago 1:17. ¿Y qué es lo que también nos demuestra? Que todo el que se acerca a Él con humildad, reconociendo su necesidad, y con fe, con confianza, creyendo de que Dios es fiel, ¿qué recibe de Dios? Bondad. Recibe el bien de Dios. Recibe lo bueno. Todo el que se acerca a Él con humildad recibe bondad de su parte. Su bondad se revela en la creación en general, en el mundo en general, pero se revela en su gracia, misericordia y su amor por toda la humanidad en general, pero especialmente en aquello que decidió salvar, esta gracia especial. Juan 10, 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Hermano, un creyente experimenta la bondad de Dios en cada momento de su vida. Este es el tercer aspecto a considerar cuando te maltratan. ¿Qué puedes hacer? Podés orar pidiendo a Dios que de acuerdo a su poder actúe. Podés confiar en Dios que conforme a su fidelidad obre. Pero podés también alabarle por su bondad. Porque de acuerdo a esa bondad, Él va a obrar para tu bien. Hermanos, por lo tanto, la respuesta más sabia ante este atributo divino es la adoración plena y sincera al Señor, como nos presenta Salmo 118:1, que dice, alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Hermanos, no hay razón ni justificación para que los cristianos no adoren a Dios. No hay razón. Por lo tanto, si vos no alabás a Dios, dice otro, las piedras lo van a hacer. Pero si vos no alabás a Dios, ¿qué estás haciendo? Estás pecando si no alabás a Dios. Estás pecando. El salmista lo sabía y por eso de ninguna manera iba a terminar su oración sin alabar al Señor. El salmista adoraba a Dios porque en su bondad lo había librado de toda angustia. Hermanos, los ifeos pusieron en aprietos a David. Incluso en un momento Saúl, gracias a la ayuda de estos hombres malvados, estuvo a punto de atraparlo. Pareciera que fuera como una película de acción en la cual iban en un monte David con sus muchachos, ¿no? Aquí transitando, y del otro lado del monte iba Saúl con su ejército, mucho más cantidad, que si lo agarraba David lo iba a destruir. Y David se apuraba, pero Saúl corría a la misma velocidad, y en un momento se iban a encontrar, y Saúl lo iba a atrapar a David. Pero ¿qué pasa? En medio de esta gran prueba, la providencia divina lo guardó. Mirá lo que pasa, y se nos cuenta en 1 Samuel 23, 26. Saúl iba por un lado del monte, David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Entonces, de repente, ¿por casualidad? No, por la providencia de Dios, vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho irrupción en el país. Volvió por lo tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hamad Lecot. Se iban a encontrar y cuando estaban a punto, le cae un mensajero a Saúl que le dice: los filisteos se metieron en Israel. Che, tenés que ir a pelear. ¿Qué hace Saúl? Se vuelve. Lo tenía ahí a mano allá para agarrar a David, pero providencialmente Dios lo salva. Y Dios continuó guardándolo hasta que finalmente ocupó el trono de Israel tal como Dios lo había prometido. Sin que David tuviera que levantar la mano sobre Saúl, Dios cumple con sus promesas y lo pone como rey sobre Hebrón y sobre Israel por 40 años a David. Y le promete que un descendiente suyo iba a ser rey eternamente. La expresión final del salmista de que sus ojos vieron la ruina de sus enemigos remarca una verdad clara acerca del trato de Dios para con los suyos. ¿Cuál es esa verdad clara? Que Él los guardó, que Él los guarda y que Él los guardará para siempre. Esto no quiere decir que siempre que le pedimos al Señor que trate nuestras situaciones donde padecemos maltrato injusto, la respuesta sea que Él va a solucionar todos los problemas. No es eso lo que va a pasar. Puede ser que lo haga o no, ya que como sabemos en ocasiones este tipo de situaciones son enviadas por Dios para tratar con tu vida. Pero hay algo que tenés que tener por seguro. Aunque en los maltratos injustos que sufras a veces no vas a recibir siempre una resolución agradable, no siempre las personas van a venir y te van a decir: che, perdoname, que actué re mal, que hablé de más de vos y dije cosas que no son ciertas. O que se descubra que tal persona que hablaba mal de vos era un mentiroso, era un chamullero, era un maligno, un malintencionado. No siempre se va a descubrir esta situación. Esto va a ser así. Quizás te echen de tu trabajo y nadie se entere de la verdad. Quizás te tengan que ir de una iglesia que no era sana sin que se sepa de cómo te maltrataron. Quizá no haya una solución en el momento. Pero ¿sabés cuál es la realidad de toda? Que en el final de los tiempos todo va a salir a luz. Y Dios juzgará toda la maldad que no sea corregido en la actualidad. Ningún mal va a quedar impune y el Señor va a secar todas tus lágrimas. La esperanza del creyente es que en Cristo un día su tristeza se va a transformar en gozo y que cada situación injusta será vindicada delante del juez del universo. Dios te va a vindicar por cada maltrato injusto que ha recibido y que no ha sido solucionado en la actualidad. Esta es razón para que hoy la alabes, dándole gracias por su bondad hacia tu vida. Es cierto que en medio de la aflicción es difícil percibir la bondad del Señor,
Pero hay algo que nunca tenés que olvidar. Dios ha mostrado su bondad de una manera completa con tu propia vida. ¿Sabes cómo? Por medio de Cristo. Porque aunque tal vez en este momento estás siendo maltratado injustamente, la verdad que en muchas ocasiones vos también en muchísimas le diste la espalda a Dios y decidiste seguir tu propio camino. Dios te creó para su gloria, pero a causa de tus pecados eras su enemigo. Su ira justa estaba sobre vos y tu condenación iba a ser eterna en el infierno. Pero ¿qué dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 al 7, perdón? ¿Qué dice? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, aunque por momentos te sentís re mal cuando recibís maltrato y pensás que no hay motivo para alabar a Dios, es necesario que mires a Cristo. Pensá en lo que Él hizo por vos y te vas a dar cuenta que tus problemas actuales no son nada en comparación con tu gran problema, que ¿cuál era? El pecado y la condenación. Y esa situación ya fue solucionada en Cristo desde el día que Él te salvó. Ya fue solucionada completa y definitivamente en la cruz. Esa razón más que suficiente para alabar la bondad de Dios. Mi pregunta es, ¿estás alabando al Señor en medio de tus aflicciones? ¿O tus oraciones solo presentan quejas ante Dios? ¿Son quejas? ¿O lo estás adorando porque Él es bueno? Él ha sido bueno con vos. Hermano, la oración de David es un modelo al que poder recurrir para esos momentos tan dolorosos cuando estás sufriendo un maltrato injusto. El salmista reconocía que el Señor era poderoso, que Él era fiel y que Él era bondadoso. Pero hay algo más que decir al respecto. Así como el salmista recurrió a Dios en medio de su aflicción, hoy vos también podés recurrir a Él si todavía estás sin Cristo. El llamado del profeta Isaías también es para vos. Mirá, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tus pecados no te permiten estar en paz con Dios, es así. Pero Cristo te dice, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vení ante Él, como te dije, con humildad, reconociendo tu bancarrota espiritual y que no puedes salvarte a vos mismo. Vení ante Él con confianza, poniendo tu fe en que el sacrificio de Cristo es suficiente para pagar por todos tus pecados y arrepentido por tu mala vida lejos de Dios. Si lo haces de corazón, de verdad, te aseguro que vas a recibir el perdón y la vida eterna. Y solamente cuando eso pase, vas a poder alabar a Dios de verdad. Vení hoy a Cristo, por favor. No esperes más. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra que ha hablado tan claro en nuestra vida. Que en los momentos que son